En el acantilado podemos ver cómo los goblins se preparaban para lanzar las rocas cuando los soldados se acercaran. Mientras tanto, el protagonista se encontraba en la parte inferior haciendo un cerco con sus tropas. Lamentablemente, los goblins enemigos eran tantos que asustaron a las tropas del protagonista, hasta el punto de que él tuvo que intervenir para pedirles que se calmaran, se concentraran y no se movieran hasta que los bastardos hubieran caído al foso. El protagonista solo podía pensar que tan solo faltaba un poco más para que cayeran. En ese momento, los goblins que lideraban el ataque se dieron cuenta de aquel foso y dieron una señal a los demás para que se detuvieran. Por desgracia para ellos, los goblins que venían detrás seguían con el impulso del ataque, por lo que no se detuvieron a tiempo y comenzaron a caer rápidamente al foso. Algo que alegró al protagonista y le hizo darse cuenta de que tenía razón. Estos tipos eran igual de patéticos que ellos, así que la estrategia era la mejor opción. Y en caso de que esto fuera lo mejor que ellos tenían, la victoria sería suya hoy. Mientras los goblins intentaban salir del foso para seguir atacando a sus soldados, el protagonista se daba cuenta de que no se iban a detener y de que pronto llegarían a donde estaban ellos. Cuando de repente, los demás goblins que venían atrás comenzaron a pisar a los que habían caído en el foso para continuar con su ataque. Pero esto estaba dentro de los planes del protagonista, ya que, una vez cruzada la mitad, le sería imposible retirarse. El protagonista iba a hacer que se arrepintieran de haber puesto un pie en su territorio. Cuando los goblins enemigos se acercaron a su cerco, le gritó a todos los goblins que tenían las rocas en el acantilado que las dejaran caer sobre ellos y que no pararan de lanzarlas. Los soldados goblins continuaron arrojando rocas y con cada una de ellas comenzaban a masacrar a sus enemigos, destrozándoles los brazos, piernas y cabezas. Al punto de que, incluso cuando los demás goblins sobrevivientes intentaron avisar a los suyos de que los estaban atacando desde arriba, era demasiado tarde, ya que los eliminaban antes de lograr dar la alarma. La mayoría de los enemigos ya había cruzado más de la mitad, lo cual hacía que el foso les impidiera retirarse. Además, ahora tampoco tenían la fuerza suficiente para abrirse paso, por lo que la victoria del protagonista estaba prácticamente asegurada. En un último acto de desesperación, los goblins enemigos se lanzaron directamente hacia el cerco para intentar asesinarlo. Pero el protagonista les avisó a sus soldados que tan solo tenían que levantar sus lanzas, mientras les gritaba que avanzaran. Al momento de dar el paso, los goblins comenzaron a atravesar a sus enemigos, impidiendo que pudieran lastimar a ninguno de los suyos. La masacre fue tal que incluso algunos goblins empezaban a temblar por sus propios actos, pero el protagonista intervenía para pedirles que se concentraran y que volvieran a apuñalar al siguiente enemigo. A lo que los goblins obedecían, mientras él continuaba diciéndoles que no les dieran ninguna oportunidad, que mantuvieran la formación, que mantuvieran el ritmo y que siempre tuvieran a su compañero al lado. La masacre continuó, haciendo que sus tropas avanzaran cada vez más, atravesando a los enemigos con las lanzas y arrinconándolos contra el foso. Esto hacía que sus oponentes solo tuvieran dos opciones, o atacarlos o caer al foso. La mayoría de ellos, al no querer enfrentarse al muro de lanzas, terminaba retrocediendo y cayendo al vacío. El silencio llenó el lugar. La victoria casi asegurada del protagonista le generaba una sonrisa mientras analizaba que su estrategia había sido perfecta. Lanzar rocas enormes desde arriba mientras el muro de lanzas presiona desde el frente les permitió tomar la iniciativa por completo. El protagonista comenzó a animar a sus tropas diciéndoles que esta victoria la había construido todo el arduo trabajo que hicieron durante las noches, y les aseguraba que a este ritmo pronto acabarían la batalla. Cuando de repente, se escucha el enorme rugido de una bestia y vemos a un goblin gigante de color rojo sosteniendo un hueso como garrote, el cual, acercándose rápidamente a los soldados, observa la situación general de la batalla. Al ver el foso, decide saltarlo de una sola zancada para enfrentarse directamente contra el protagonista. Aquel monstruo le pregunta si él es el otro comandante, comentando que le parece poco impresionante y que casi no lo reconoce. A lo que el protagonista le contesta que él sí lo reconoció de inmediato gracias a su pésimo aliento. Mientras tanto, por dentro solo puede pensar que, si ese es el señor enemigo, definitivamente se ve diferente a los demás goblins. Aquel jefe goblin comienza a sacudir su arma mientras grita que ya se acabaron las tonterías. A lo que el protagonista le responde preguntando si acaso todo lo que no le gusta lo clasifica como una tontería. El monstruo, indignado, le dice que se calle y que tengan un combate honesto dejando a los débiles fuera de esto, ya que esto debería resolverse solo entre señores. Algo que dejó impactado al protagonista, que no podía creer semejante solicitud. Mirando hacia arriba del acantilado y volviendo a dirigirse a él, le pregunta a ese monstruo si de verdad quería un 1 contra 1. El monstruo empieza a provocarlo preguntándole si acaso tiene miedo. El protagonista, discretamente, alza un hombro y baja la mano velozmente mientras le responde que la verdad no le tiene demasiado miedo. El goblin enemigo lo apunta con su arma y comienza a burlarse, diciendo que miren a ese miserable que tiembla ante una pelea entre señores. Provocándolo, le pregunta si acaso esperaba demasiado de un simple cobarde como él.
El monstruo le dice que es una lástima que vaya a morir como un cobarde, pero que hará que sea rápido, por lo que simplemente debería dejar de fingir valentía y aceptar su muerte. Cuando de repente, aquel monstruo es interrumpido por el golpe de una roca en la cabeza. El gigante, confundido, mira hacia arriba preguntándose qué sucede, mientras grita enfadado porque alguien está interfiriendo en un duelo sagrado entre comandantes. Sin embargo, sus quejas no fueron escuchadas y lo recibió una lluvia masiva de rocas, las cuales comenzaron a enterrarlo poco a poco. Muchos de esos impactos le arrancaron brazos y partes de la cabeza, matándolo en el proceso. Mientras tanto, el protagonista comienza a reírse y dice que, si lo único que importa es ganar, ¿por qué tendría un duelo cuando la batalla ya está ganada? En ese momento, el sistema le avisa que ha ganado la guerra territorial. El protagonista, sonriendo y alzando la mano, le grita a todos que hicieron un gran trabajo, lo cual hace que los goblins comiencen a celebrar por su victoria. Pero en el proceso, ven que algunos goblins enemigos sobrevivieron a aquella avalancha de rocas y a las trampas, y empiezan a levantarse. A lo que rápidamente sus soldados goblins se acercan para rematarlos, pero antes de que puedan hacerlo, el protagonista los detiene. Ellos quedan confundidos y las tropas que celebraban la victoria se detienen al no entender sus acciones. El protagonista les pregunta si en realidad planeaban matar a esos goblins, a lo que ellos le responden que sí, ya que eran malos, siempre los habían atormentado y si no los mataban volverían a hacerlo. El protagonista comienza a caminar hacia los enemigos vencidos mientras les explica que, si los matan, tan solo serán cadáveres. Y mientras le ofrece una mano a los soldados enemigos, sentencia que, con vida, ellos se convertirán en un recurso para la aldea. Un tiempo después, podemos ver al protagonista con sus soldados, los prisioneros de guerra y el botín. Mientras revisa el sistema desde su trono, se da cuenta de que tras esta batalla su territorio subió a nivel 2. Los habitantes pasaron de ser 47 a sumar 213 procedentes del territorio absorbido, teniendo ahora un total de 260 goblins en sus filas. Además, adquirió recursos como carne seca, frutas y numerosas piezas de cuero viejo. Incluso obtuvo el rasgo, infantería densa, el cual aumenta ligeramente la moral y la defensa al utilizar esta formación. El sistema también le informa que, debido al aumento de nivel, se ampliaron sus permisos de acceso a la información, revelándole que su ubicación actual es el piso 12 del reino demoníaco subterránea. El protagonista se levanta del trono mientras hace un breve resumen mental de todo lo adquirido. Sin embargo, al analizar las cifras, comprende que si la situación continúa de esta forma, todos van a morir, ya que no tienen comida suficiente para alimentar a tantos goblins. Se pregunta si tendrá que empezar a cultivar, pero el sistema le contesta de inmediato que la agricultura común es imposible de realizar en el piso 12. Agradece la información, pero en ese momento toma una fruta y reflexiona sobre cómo es posible que exista. Entonces les pregunta a los prisioneros de guerra de dónde la sacaron. La mayoría, confundidos y asustados, no le contesta de inmediato, por lo que el protagonista los amenaza con torturarlos si no responden correctamente. De inmediato, los goblins empiezan a soltar información de forma caótica. Algunos dicen que la sacaron de un gran árbol en el bosque y otros que la tomaban a escondidas durante la noche. El escándalo es tal que el protagonista tiene que calmarlos. Una vez comprendida la situación, mira a sus tropas y llama a los soldados 1, 2 y 3 para que se pongan en fila, dándoles la orden de ir a explorar el bosque antes de que amanezca. Esto deja sorprendidos a los prisioneros capturados. El protagonista lo nota y les pregunta qué están ocultando. Al ver que no responden rápido, les cuestiona si de verdad no van a hablar. Asustados, los prisioneros le confiesan que en ese bosque hay algo custodiando la fruta. Él les pregunta cómo se ve esa criatura, a lo que responden que nunca la han visto, pues quienes la han visto jamás han regresado. Mordiendo la fruta, el protagonista entiende la situación. Al parecer hay una bestia peligrosa cazando en el bosque, pero aún así tendrán que investigar. En ese momento, los prisioneros preguntan si ya no los van a torturar, mientras que los soldados del protagonista intervienen diciendo que a esos tipos hay que matarlos. Dirigiéndose a sus soldados, el protagonista les llama la atención y les pregunta por qué creen que ganaron esta batalla, si acaso fue porque lucharon bien o porque la estrategia fue buena. Les aclara que no fue por nada de eso, simplemente tuvieron suerte, y no hay garantía de que vuelvan a tenerla la próxima vez. Por ende, para la siguiente batalla tendrán que prepararse a fondo. Les explica que solo los estaba amenazando con la tortura, pero que no planea perder el tiempo en eso teniendo tanto trabajo por hacer. Les remarca que esta es la única manera de sobrevivir y que, si lo entienden, es momento de ponerse a trabajar. Poco después, observamos el bosque completamente vacío en la oscuridad. El equipo de exploración del protagonista se va arrastrando por el suelo para evitar ser detectado. En medio de la infiltración, a uno de los goblins se le sube un bicho a la pierna, lo que hace que se asuste y se distraiga por un momento. Esto les hace recordar que el protagonista les pidió ir en absoluto silencio, siendo su única tarea observar la situación y volver lo antes posible. En ese instante, uno de sus compañeros le señala que encima de ellos hay frutas. Pero mientras las observa, nota un pequeño hilo de seda que sobresale alrededor del árbol. El goblin se tapa la boca para no gritar del susto, mientras los demás examinan el entorno y descubren que todo está cubierto de seda y con el suelo lleno de sangre. Al tocar la sangre se dan cuenta de que está fresca, por lo que deciden regresar de inmediato. Sin embargo, en el momento en que emprenden la huida, uno de los goblins es envuelto en seda,
arrastrado hacia la copa del árbol y devorado frente a sus compañeros. El soldado número 2 toma rápidamente el control de la situación y le indica a su compañero que tienen que escapar de allí lo más rápido posible. Mientras tanto, en la aldea, el protagonista habla con los nuevos goblins sobre las localidades y territorios que conocen, descubriendo que hay un desierto bastante cerca. Al usar ese término, los goblins no logran entenderlo, por lo que tiene que explicarles que el desierto es una enorme extensión de arena. El protagonista se siente algo frustrado, ya que hablar con los goblins y entender lo que quieren transmitirle toma demasiado tiempo para información tan elemental. Sin embargo, ahora al menos tiene un mapa mental de los alrededores. Sabe que cerca hay una colina, un río, un bosque, después, un desierto, lo que le otorga la información geográfica necesaria para explorar. De repente, los dos goblins sobrevivientes llegan a la aldea gritando por su señor. Al parecer nunca se detuvieron a descansar, por lo que al llegar uno se desmaya y el otro, completamente agotado, empieza a relatar lo sucedido. El protagonista les pregunta dónde está su compañero, a lo que responden que una bestia lo jaló hacia arriba de un árbol. El protagonista se molesta, pues no entiende cómo terminaron en esa situación cuando claramente les había ordenado que solo observaran. Al revisar al goblin, descubre hilo de seda en su hombro, por lo que le pide que le cuente toda la historia. Los goblins le explican que las telarañas envolvían los árboles, que el suelo tenía marcas de agujeros y que dicha seda era extremadamente pegajosa. Con esto, el protagonista deduce que se enfrentan a una especie de arañas gigantes. Sabe que en un bosque denso un enfrentamiento directo los deja en clara desventaja, existiendo una alta probabilidad de que los derriben antes de poder reaccionar. Además, en el peor de los casos, no conseguirán comida y perderán a todos los goblins. Quitándose el suéter, el protagonista comienza a cuestionarse desde cuándo solo puede hacer cosas sencillas, pensando que si pudiera evitar esta situación de otra forma, lo haría. Finalmente, les ordena a todos sus soldados goblins que se preparen, porque en ese mismo instante se dirigirán al bosque. Ya en la espesura, vemos como unas enormes pinzas succionan al goblin que murió en la misión de reconocimiento, mientras las arañas gigantes terminan de devorar su cuerpo. El tamaño de una sola de estas criaturas equivale al de 3 goblins juntos.